Rusia expresa su preocupación tras los nuevos ataques israelíes a Siria. La Cancillería rusa denuncia los ataques aéreos del gobierno de Israel contra Siria y afirma que estos actos aumentan la tensión en la región. Los bombardeos unilaterales de Israel contra el territorio sirio y la violación de la soberanía de los países árabes vecinos es motivo de preocupación, ha afirmado el jueves la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zaharova, durante una rueda de prensa mantenida en la ciudad de Moscú. Zaharova ha añadido que el último ataque israelí realizado el pasado 5 de marzo desde el cielo libanés resultó en un soldado sirio neutralizado y otros 10 afectados. Ha dicho que Rusia cree que este tipo de acciones arbitrarias de Israel socavan la seguridad regional y contribuyen a aumentar la tensión en el Asia Occidental. En múltiples ocasiones el gobierno de Israel ha lanzado ataques aéreos contra Siria, violando el espacio aéreo del Líbano, un hecho rechazado y condenado por el gobierno de Beirut. El gobierno de Damasco denuncia que tales ataques forman parte de las medidas israelíes para contener el avance del ejército sirio ante los grupos extremistas. Arabia Saudí planea ofrecer a Europa el triple de petróleo y a $25 el barril. Los intereses de los mercados petroleros de Rusia y Arabia Saudí se cruzan en el mercado europeo tras el fracaso de la cumbre de la OPEC+ del pasado 6 de marzo. Arabia Saudí está determinada a vender crudo a Europa a precios históricamente bajos entre la incertidumbre que se respira en el sector del petróleo a nivel mundial. Más petróleo a menor precio para Europa. Ese es el rumbo que va a tomar Riad en el nuevo escenario de incertidumbre que se abre para las potencias extractoras de petróleo tras las grandes caídas registradas en los mercados del oro negro. Así, Saudi Aramco va a ofrecer crudo a las refinerías de compañías como Royal Dutch Shell, Total o Cepsa a precios inusitadamente bajos. Además, la compañía petrolera estatal saudí anunció que había recibido órdenes del Ministerio de Energía del país de aumentar su producción hasta los 12,3 millones de barriles diarios, de donde viene la idea de triplicar sus exportaciones a Europa, informa Bloomberg. Arabia Saudí ofrece exportar su marca principal de petróleo, Arab Light, a Rotterdam a un precio de unos $25 por barril, lo que supone un enorme descuento con respecto al precio del crudo ruso Urals, cita la agencia. Esta decisión responde a un deseo del Reino Unido de tomarle la delantera a Moscú en la disputa por los precios del petróleo que se está desarrollando desde la crisis que vive el sector del petróleo tras el fracaso de la cumbre de la OPEP+ celebrada el 6 de marzo en Viena. En ella, Rusia, como aliada de la OPEP no integrante en calidad de miembro, se negó a apoyar más recortes en la producción de petróleo de los que ya están vigentes con el fin de regular el mercado petrolero. Ante esto, desde el 1 de abril se retiran las limitaciones de extracción de crudo a los países exportadores, y Arabia Saudí ya ha anunciado unilateralmente estas y otras reducciones de precios y aumentos en la producción. Esta situación ha provocado una caída generalizada de los precios, que perdieron un 31% el 8 de marzo. El fantasma de la bancarrota planea sobre la industria del esquisto de Estados Unidos. La debacle de los precios del petróleo mantiene en vilo a las compañías estadounidenses productoras de esquisto ante el temor de que se produzca una nueva ola de bancarrotas. El negocio del esquisto, el crudo que se extrae mediante la fractura hidráulica, se considera rentable con los precios por encima de los $40. Ahora mismo el petróleo WTI, el de referencia en Estados Unidos, se cotiza a $31,03 el barril. Los precios del crudo se hundieron después de que los países de la OPEP, liderados por Arabia Saudí, y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios de 2017. Arabia Saudí buscaba una reducción petrolera más drástica, mientras que Rusia y otros productores independientes abogaban por mantener sin cambios los recortes acordados antes. El 8 de marzo, algunos medios afirmaron que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, planeaba inundar el mercado con 12 millones de barriles diarios desde abril. Caídas estrepitosas. Los que realmente se verán afectados por esto serán los pequeños perforadores de petróleo de esquisto bituminoso altamente endeudados que operan en Texas, dijo John Kilduff, socio fundador de Again Capital, un fondo de cobertura con sede en Nueva York.
Tras la caída de los precios del crudo, la empresa EOG Resources perdió un 32%, Parsley Energy cayó un 39%, Diamondback Energy se hundió un 44,7% y Continental Resources se desplomó un 52,5%. La compañía Occidental Petroleum anunció el 10 de marzo que reducirá sus gastos de capital a $3.500 millones desde $5.400 millones y además recortará costos operativos y corporativos. En un intento de frenar la caída severa, el gobierno estadounidense ordenó suspender la venta de crudo de las reservas estratégicas del país. Durante la anterior crisis petrolera de 2015-2016, casi 200 productores de petróleo de esquisto se declararon en bancarrota, según un reciente informe de la firma de abogados Haines y Boone. Solo en 2019 al menos 26 empresas presentaron solicitudes de quiebra. Los nubarrones para el esquisto estadounidense parece que no se despejarán pronto, porque Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, anunció que el gobierno le ordenó aumentar la producción a 13 millones de barriles diarios. Yumna Lamaki, profesora de la Universidad Ain Shams de Egipto, sostuvo que el mercado cambió después de que Estados Unidos empezó a extraer el petróleo de esquisto y se convirtió de importador a exportador, lo que disminuye la posibilidad de los países petroleros para controlar los precios. Arabia Saudí, agregó la experta, cree que la fórmula de producir menos y vender caro tal vez no funcione, por eso aspira a expandir la extracción. Los saudíes tienen una ventaja frente a los otros estados y es que su costo de producción es muy bajo. Incluso con los precios bajos los saudíes seguirán ganando a diferencia de los otros productores, subrayó. Los bajos precios amenazan a Estados Unidos. Los precios bajos del petróleo podrían también destronar a Estados Unidos como el mayor productor del mundo debido a su fuerte dependencia de la industria del esquisto, un sector que requiere la permanente inyección de capital. Según un reciente informe del Instituto de Petróleo de Estados Unidos, API, más del 95% de los pozos de gas natural y petróleo de Estados Unidos a día de hoy se desarrollan utilizando la fractura hidráulica. Tecnológicamente, el fracking es la razón principal por la que Estados Unidos es el principal productor mundial de gas natural y petróleo, sostiene API. La mayor región petrolera de Estados Unidos es la cuenca pérmica de Texas y Nuevo México. Los productores de esquisto necesitan un constante flujo de caja libre con créditos baratos para perforar más pozos y así mantener el nivel de extracción, su principal desventaja frente a la técnica convencional. Por ahora, los ganadores obvios del colapso petrolero son aquellos que han estado vendiendo crudo en corto, como Tariq Sair, ejecutivo del fondo Tiche Capital Advisors en Nueva York. Veo un camino más largo hacia abajo para el petróleo desde aquí, y voy a vender ante cualquier rebote que vea, dijo Sair. Erdogan. El acuerdo ruso-turco sobre Idlib defiende a civiles y a militares turcos. El acuerdo de Rusia y Turquía sobre la gobernación siria de Idlib defiende a la población civil y a los militares turcos, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El acuerdo sobre el alto el fuego logrado el 5 de marzo brinda ventajas en determinados aspectos, defiende las fronteras de nuestro país de los ataques del régimen sirio, abona el terreno para la estabilización en Idlib y defiende a nuestros militares y también a los civiles, dijo Erdogan citado por el diario Hurriyet. El mandatario hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa que dio a bordo del avión en el que regresaba desde Moscú. El 5 de marzo Moscú acogió conversaciones entre los presidentes de Rusia y Turquía debido al agravamiento de la situación en la gobernación siria de Idlib, noroeste. Al término de su encuentro las partes aprobaron un documento conjunto en el que reiteraron su apego a los acuerdos de Astana sobre Siria y acordaron un alto el fuego en Idlib a partir de este 6 de marzo. Acordaron además realizar el patrullaje conjunto de la importante carretera 4 controlada actualmente por insurgentes. La situación en Idlib se agravó después de que el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham lanzara el 27 de febrero ataques masivos en Idlib a los que el ejército sirio respondió con un bombardeo aéreo que neutralizó a 33 soldados turcos. Entretanto, antes de comenzar la operación antiterrorista, los oficiales turcos habían asegurado que en la zona no se encontraban militares de su país. Al día siguiente, 28 de febrero, las fuerzas turcas lanzaron varios ataques de represalia contra los soldados sirios que luchan contra los terroristas en Idlib.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusa a Turquía de incumplir algunos de sus compromisos clave para solucionar la situación en Idlib, en particular el compromiso de separar a los terroristas de la oposición armada que esté dispuesta a dialogar con el gobierno sirio en el marco de un proceso político. Sin embargo, el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, insiste en que Ankara respeta sus compromisos sobre Idlib.